Bones tardes. Benvinguts i benvingudes. Des de l'Associació de Veïns d'Es Mercadal us donem la benvinguda al cicle Ecofeminisme i Economia Social Sostenible. Des del dia 17 de setembre fins avui ja han passat per aquesta sala els ponents Ivan Miró amb la conferència L'economia social i solidària, un àmbit econòmic per la transformació social i la transició ecològica. La segona ponent va ser Yayo Herrero, que ens va parlar de poner la vida para revertir la guerra contra la vida. I aquest mateix cap de setmana, el grup de teatre La Hoja Blanca ha format a 25 persones en una introducció al Teatre Fòrum, que duia com a títol De la opresión al sueño colectivo. Avui, per acabar posant la cidereta en el pastís, ens acompanya Namaya Pérez Orozco. És economista, activista i escriptora. Ella ha titulat la seva conferència com Ni cambio climático ni New Green Deal, de crecimiento, conflicto social y buen convivir. Però abans de començar amb aquesta conferència, no ens oblidem d'agrair totes les persones i entitats col·laboradores que han fet possible aquest cicle. Gràcies a Ana Fàtima Anglada, a Ana Valentina, de Filos Associació, i a Tònia Florit, d'Entre Pobles, per oferir-se a presentar cada una de les ponents del cicle. Gràcies també al Fons Menorquí de Cooperació pel finançament i a l'Ajuntament d'Es Mercadal per cedir-nos aquesta sala. En finalitzar la xerrada d'avui, de Namaya, s'obrirà un torn de paraula perquè pugueu fer preguntes, així que ja podeu començar a agafar punts. Recordeu que les normes actuals obliguen a dur la mascareta posada i més encara en el moment de tenir el micro per xerrar. I ara ja, perquè us presenti a Namaya, donaré la paraula a Ana Fàtima Anglada, documentalista de professió, gestora cultural, activista, escriptora i mare feminista. Gràcies. Gràcies, benvingudes. Tot el que has dit, el que m'agrada més és això de ser mare feminista, m'agrada molt i ho penso la resta de la meva vida, si tot va bé. Llavors jo també vull donar l'enhorabona, és que me sentiu bé, me la trac un poc més si no me feis una senya així, en confiança, estem en família. Vull donar l'enhorabona en aquesta associació de veïnatge que teniu a Es Mercadal, perquè fa una estona ja la donava i alguna me deia no és per tant. Dic sí que és per tant i més, perquè ho fem molta feina i esteu fent una gran feina de divulgació en quant al feminisme, per donar aquesta cara tan positiva del feminisme. I llavors, des d'aquesta experiència de mare feminista, jo us ho vull agrair. Dit això, presentaré a Namaya, amb la qual fa una estona hem fet una infusió que se mos ha fet molt curta perquè havíem de venir aquí. Jo he estat tentada de dir-li no hi vagis, queden jo a xerrar, però no ho he fet, no ho he fet. Però bueno, he estat tentada, us he de dir. De què més he estat tentada avui? He estat tentada de cercar en el diccionari, sense que se m'hagués perdut, la paraula economia. Perquè jo d'economia en sé relativament poc, d'altres coses en sé una mica més. La paraula economia té entre 15 i 20 accepcions a qualsevol diccionari. Si buscam la paraula feminista, en té 2 o 3 com a molt. Llavors, cada persona que faci aquí la seva valoració. No és que jo hi tingui una excessiva fe en els diccionaris, de fet, els cremaria tots. Sí, ho dic aquí i ho repetiria a qualsevol lloc. Els cremaria tots i els faria renéixer de les seves cendres, com si fossin un au fènix, pel seu masclisme i la promoció del mateix. Promoure el masclisme des del llenguatge és gratuït, ja ho sabem. I aquest masclisme incideix per tot arreu i en l'economia també. L'economia és aquella gestió, diu el diccionari, que evita tota despesa inútil. I com una frase exemplar cita viure amb economia. Dius, molt bé, dius economia, és un substantiu que indica femení, mireu vosaltres. És un lèxic comú. És un lèxic que indica teoria econòmica, també en femení.
tot en femení, excepte l'exercici econòmic en si. Curiós, si més no. Jo, com us deia, d'economia en sé ben poca cosa, de feminisme en sé una mica més, i de diccionaris una mica més encara. El que sí sé, però, és que la ciència econòmica, la doctrina dels grans economistes, la d'ells, els hegemònics, la de l'economia clàssica, en diríem, la keynesiana, potser, no ho sé, ja me corregiràs, per no dir la de la política fiscal, no ens ha considerat mai a ses dones. No mos ha considerat mai ni mos considera encara. I sé també, i ho sé, perquè ho sento així, que quan llegeixo una Amaya Pérez Orozco sento que ens contempla ella a totes nosaltres i m'emociono quan ho dic i se me trenca la veu. Perquè ella mos contempla en la seva accepció més natural, la d'esguardar atentament. Na Amaya és dona, és feminista, és activista social i també és doctora en economia. Sí? Allò, el títol aquest que li posen sempre primer, jo li posaria al final, perquè abans de tot és activista, crec jo, i ella, si vol, me pot corregir. Ella es dedica i està dedicada a l'estudi de la sostenibilitat de la vida, que es diu ràpid, i es fa a poc a poc. Potser en aquest ordre de conceptes, o potser no, això ens ho explicarà ella, que vol ser ella primer i que ens vol transmetre primer. Per jo primer ella és això, primer dona, després activista i després doctora també, evidentment. I per això també la tenim en compte, ella i els seus pensaments i en els seus llibres. Però sobretot tenim en compte aquesta sostenibilitat de sa vida que ens ve transmetre avui. Es dedica a l'economia feminista, que també es diu ràpid, i a la sostenibilitat, que també es diu ràpid, i s'hi dedica participativament. Perquè una cosa és dedicar-se i l'altra dedicar-t'hi. Ella és acció militant pura, és el que ens cal, i a Menorca ens fas molta falta, ara mateix. Ens fan molta falta aquests moviments socials, aquests moviments socials feministes de debò, aquests moviments socials que no tinguin por, aquests moviments socials que encara que es qüestionin, sàpin respondre, i sàpin respondre sense diccionari, perquè el diccionari mos dirà el que hegemònicament hem viscut ja, i nosaltres hem d'aprendre a contestar amb les nostres pròpies paraules. Ella ha escrit assajos amb títols que hauríem de tenir a totes les nostres biblioteques públiques. I ara mateix no n'hi ha cap. Després n'hi haurà, no ho dubteu. Ha escrit algunes coses amb títols com Perspectives feministes entorn a l'economia, El cas dels cuidats, Desigualtats a flor de pell, Economia feminista, viva, aberta i subversiva, per citar-ne alguns. Ha escrit també un llibre que jo me va copsar, que es diu Subversió feminista de l'economia, sobre el conflicte capital i vida, que és un conflicte d'aquells conflictes en C maiúscul. Aquest llibre està editat en Creative Commons, com no podia ser d'una altra manera, i del qual trobo el pròleg de la tercera edició especialment inquietant, quan remarca que estem normalitzant masses coses importants. No us faré de spoiler, l'heu de llegir. En resum, gràcies, Amaya, per la teva altra visió de l'economia i altra visió de l'economia en femení, en va d'altra. Pel teu activisme i pel teu esguard, moltes gràcies. Bueno, pues yo más bien las gracias de vuelta, tanto a Marta y a toda la gente de la Asociación de Vecinos y Vecinas de Mercadal, por la posibilidad de estar aquí, de compartir, por todo el ciclo que habéis organizado, casi por venir cuando ya está bullendo el asunto, porque lleváis ya varias sesiones, el taller de teatro, y luego gracias por la presentación, desde luego. No la he entendido toda, pero vamos. Y la verdad es que es un gusto grande poder estar aquí compartiendo esta tarde, porque bueno, yo estoy segura que ya tanto Iván como Yayo, como en el taller de teatro, ha surgido el planteamiento de que estamos viviendo momentos críticos, o sea, momentos realmente de urgencia,
momentos que ya hace tiempo decíamos que eran de transición ecosocial, es decir, cuando se plantea eso de que el mundo está cambiando, que el cambio va a ser sí o sí, lo queramos o no, la pregunta es ¿hacia dónde? Y si nos queremos hacer responsables de hacia dónde va el cambio inevitable, ¿no? Y que en esta transición ecosocial convergen dos grandes procesos como mínimo. Por un lado, el colapso ecológico, que es mucho más que el cambio climático. El cambio climático es parte del colapso ecológico, pero el colapso lo desborda y el COVID es una muestra de ello. Y por otro lado, una crisis que decimos que es una crisis multidimensional, una crisis acumulada, una crisis del proyecto civilizatorio que lleva como mínimo 500 años desde la invasión de Abya Yala, ¿no? Una crisis de la cual, desde perspectivas críticas, con el nombre de crisis en el norte global, llevamos como mínimo 3 décadas nombrando. Yo diría desde principios de los 2000 ya hablábamos de crisis ecológica, de crisis de cuidados, luego vino el estallido financiero, luego vinieron las políticas de austeridad biocida y ahora ha venido, además, la crisis del coronavirus, ¿no? Y en este momento tan crítico, donde nos jugamos un fortísimo aumento de las desigualdades sociales, donde nos jugamos el no tener capacidad de abordar el colapso social, donde nos jugamos que un sistema que ha jugado más a la seducción, prometiéndonos que en este mundo había sitio para todo el mundo, en la medida que vamos viendo que eso no es cierto, que en este sistema no hay sitio para todo el mundo porque se construye sobre la expulsión, sobre el despojo, sobre la desigualdad, van a ir cada vez más tomando impulso otros discursos que lo que dicen es no hay sitio, con lo cual vamos a expulsar a quien sobra y vamos a quedarnos bien ordenados quienes nos quedemos dentro. Entonces nos jugamos el que se vaya sentando un sistema que es el mismo en última instancia, pero en su versión más descaradamente violenta, ¿no? Entonces nos jugamos cosas fundamentales. Y en este momento en que nos jugamos cosas fundamentales, necesitamos, yo creo, de manera fundamental también, valga la redundancia, el diálogo horizontal, pero horizontal de verdad, y diálogo, el otro día escuchaba que decía una compañera que un diálogo no es un turno de palabras, entonces el diálogo horizontal de verdad entre miradas críticas, que nos atrevamos a poner en cuestión el mundo en que vivimos y sobre todo que nos atrevamos a pensar que otra cosa es posible, que pongamos que la confianza la cambiemos de bando, que no nos dé miedo lo distinto que puede venir, sino que lo que nos dé miedo sea lo que tengamos y que en lo que confiemos sea en que podemos construir otra cosa juntas, ¿no? Y en este diálogo de miradas críticas yo traigo una para ponerla en diálogo horizontal, en contagio, por decirlo de alguna manera, con quienes estáis aquí, también desde la idea fuerte de que esta crisis, que es global, porque abarca al planeta entero, y nunca lo hemos sentido más que como cuando se nos ha encerrado a todo el mundo mundial en las casas, o sea, de repente era como todo el planeta está encerrado en casa. Entonces esta crisis que es global se aterriza en cada contexto de maneras muy distintas y la forma de reaccionar y probablemente las cosas que tengamos que hacer y que poner en marcha para poder afrontarlas son muy distintas en cada territorio. Entonces necesitamos el diálogo entre territorios también. Entonces para mí, que vengo con mi mirada de economía feminista, o quizás sería mejor, yo sé que el nombre de economía feminista lo hemos usado y lo hemos publicitado entre comillas, pero quizá sería mejor llamarlo miradas feministas al sistema económico, o sea, ¿qué dice el feminismo cuando mira a la economía y desde dónde la mira? Entonces necesitamos el diálogo entre miradas. Yo traigo esta mirada feminista a la economía, que dice que economía no es lo que pasa en los mercados, que economía es lo que le pasa a la vida, y que los mercados son una forma de gestionar la vida y que tenemos que evaluar si nos van bien o no nos van bien en base a cuál sea su aporte a poner las condiciones de sostenimiento de la vida. Entonces, desde esta mirada feminista, impregnada de donde vengo yo, he vivido muchos años en Madrid, ahora vivo en Bilbao, entonces el diálogo también con un territorio diferente, que es una isla, que es pequeña, que sois 80.000 personas, creo que es sumamente rico. Y al menos así, yo llegué ayer hace 24 horas, digamos, pero creo que surgen muchísimas cosas cuando nos ponemos en diálogo gente que tenemos miradas diversas y que habitamos territorios diferentes. Entonces, en ese sentido, creo que es un lujo poder compartir esta tarde y espero de verdad no enrollarme mucho para que de verdad pueda haber un poco de diálogo. Entonces, yo lo que diría, y si preguntamos... lo que diría es que en este momento, trayendo esta mirada feminista al sistema económico, empezaría diciendo que lo que nos ha sucedido con la crisis del COVID, con la crisis sanitaria, como lo queramos llamar, lo que nos ha sucedido es que de repente hemos visto que
teníamos razón, pero teníamos toda la razón del mundo, no solo el feminismo, también otras perspectivas críticas que ponen en el centro los procesos vitales. Entonces teníamos razón cuando decíamos cosas como que la vida no es por arte de magia, ni por casualidad ni por intervención divina, que la vida es porque la reconstruimos día a día y que si no reconstruimos la vida día a día, nada más funciona. Entonces la vida es lo primero y en un momento dado hasta los propios mercados capitalistas aceptaron pararse porque sin vida no hay mercados. Entonces decíamos también, la vida de la gente no depende de los mercados dependen de nuestra vida. Entonces rompamos ya con esta esclavitud de pensar que solo podemos vivir si a los mercados les va bien. Entonces, más bien evaluemos si los mercados, si el capitalismo, digamos, nos sirve o no en función de cómo nos vaya. Entonces, la vida es vulnerable, es una experiencia de vulnerabilidad y tenemos que hacernos cargo de poner sus condiciones de posibilidad en vez de darla por hecho. La vida es lo primero y de ella dependen el resto de cosas. Decíamos también que poner las condiciones de posibilidad de la vida solo es factible en común, junto al resto. Entonces, que yo no me puedo buscar mi salud individualmente si no hay salud colectiva y salud pública. Entonces, que la vida es una experiencia de interdependencia, y estoy segura que de esto hablo ya yo también. Y que la vida es una experiencia de ecodependencia. Entonces, que si el planeta no está vivo, es que no podemos vivir. Y esto es lo que el COVID mismo es derivación del habernos creído que podíamos vivir explotando el planeta al margen de él, ¿no? Y decíamos también, no solo que la vida es una experiencia de interdependencia y de codependencia, sino que cuando negamos esto es cuando generamos esta crisis vital. Entonces, que vivimos en un sistema que niega la vulnerabilidad, que no se hace cargo colectivamente de sostener las vidas porque no asume ni la interdependencia ni la ecodependencia y que lo que implica esto es que vivimos en un sistema que es profundamente biocida. Y esto nombrábamos, vivimos en un sistema que se construye estructuralmente sobre un conflicto entre los procesos de acumulación de capital y los procesos de sostenimiento de la vida. Pero ojo, también decíamos, este conflicto capital-vida no es un conflicto abstracto, es que detrás del capital hay gente y hay vidas concretas. Entonces es el conflicto de la vida del planeta y de la vida colectiva con unas pocas vidas que viven muy bien. Las vidas del poder corporativo que domina los procesos de acumulación. Entonces también nos sirve para señalar dónde se están acumulando los recursos, dónde se está acumulando la capacidad vital del planeta, digamos. Y por otro lado decíamos, el conflicto capital-vida no es con un capital abstracto, es con vidas concretas, pero por otro lado no a todo el mundo nos ataca por igual este sistema. Entonces es un sistema que también nos abre margen para el ejercicio del privilegio. Entonces el conflicto capital-vida es el problema común que tenemos todo el planeta, pero al mismo tiempo que vivimos de manera radicalmente desiguales. Entonces, solo podemos mirarlo si estamos también dispuestas a mirar las desigualdades que nos atraviesan y que nos han atravesado cuando nos imponen una medida única como el confinamiento a realidades radicalmente desiguales y lo que haces es multiplicar la desigualdad, por ejemplo. Entonces, todo esto lo estábamos diciendo y decíamos también, ojo, que cuando no nos hacemos cargo colectivamente de resolver la vida se resuelve desde las dimensiones invisibilizadas del sistema y que aquí aparecen los trabajos invisibilizados, precarizados, no remunerados, puestos en manos de las mujeres y desigualmente repartidos entre las mujeres. Dicho de otra manera, que el mundo que vemos tiene una cara B que no queremos ver colectivamente porque si la vemos, vemos dónde se está resolviendo el problema de que la vida colectiva no es responsabilidad colectiva. Entonces, que para que podamos vivir en un mundo que ataca lo vivo, solo lo podemos hacer si no vemos el ataque, y no vemos el ataque derivándolo a las esferas invisibilizadas y en gran medida convirtiéndolo en el problema de las mujeres con sus cositas en sus casitas, digamos. Entonces todo esto lo estábamos viendo y desde ahí nos estábamos atreviendo a hacer preguntas fundamentales, como por ejemplo, ¿pero no es el momento de publificar la sanidad privada? O sea, pues habrá que ocupar las clínicas privadas y ponerlas al servicio de la colectividad. O estábamos haciendo preguntas como, ¿cómo puede ser esa relación perversa que los trabajos más socialmente necesarios son los peor valorados en el mercado y son los más feminizados y los más racializados? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué valoración y distribución tóxica de los trabajos tenemos? Estábamos preguntando esto también. O preguntábamos cosas como, ¿y ahora que estamos todo el mundo metido en las casas, va y resulta que son los hombres los que bajan a comprar el pan todos los días? Cuando habitualmente no solía ser esto. Entonces, ¿qué está pasando en el reparto de los trabajos dentro de las casas, por ejemplo, también?
Entonces, todas estas preguntas las estábamos haciendo y ahora yo diría que estamos volviendo a y estas preguntas nos permitían afrontar esa transición ecosocial desde un sitio de fuerza, de ponerlo en cuestión todo, de esperanza y de confianza en que necesitamos un cambio y que podemos cambiar. Y sin embargo esto se está cerrando. Entonces estamos viviendo un momento de cierre. Entonces un momento donde no es que no hayamos hecho pública la sanidad privada, es que las compañías que más han ganado en bolsa son las sanitarias, con todo el negocio de PCRs y de vacunas. No es un momento donde hayamos, por ejemplo, redistribuido vivienda a la gente que vivía confinada en cuchitriles. Entonces, las trabajadoras de residencias en muchos lugares de personas mayores están teniendo que volver a la huelga porque mucho aplauso habrá habido en un momento, pero no ha cambiado nada de sus condiciones, se está desmantelando la atención primaria, etc. Entonces, todo lo que ya vivíamos de como no reaccionamos rápido, vamos al abismo, se puede redoblar. Entonces, aquí mi argumento fundamental serían dos cosas: que necesitemos, que pensemos que necesitamos y podemos cambiar, que es el momento de agarrar ese planteamiento que comentaba ya yo el otro día, lo de poner la vida en el centro. Entonces, recuperemos la rebeldía, recuperemos la capacidad de soñar también en algo diferente y pensemos juntas qué es eso de poner la vida en el centro. Porque lo de poner la vida en el centro también suena muy bonito. De hecho, es que es un eslogan que nadie te va a negar. O sea, que te lo puede comprar cualquiera. El problema es que lo compran y lo vacían de contenido. Entonces, para que no nos lo roben, tenemos, yo creo, que pensar juntas, tenemos dos labores fundamentales juntas. Primero, entender que esto de poner la vida en el centro solo puede ser si es en ruptura directa con el mundo que tenemos hoy. Y segundo, que tenemos que darle contenido. ¿De qué hablamos cuando hablamos de poner la vida en el centro? Entonces, en primer lugar, poner la vida en el centro significa recuperar un espíritu de rebeldía y de ruptura con el sistema que tenemos, porque es ese sistema que está construido sobre ese conflicto capital-vida. Y significa, por ejemplo, que no puede ser nuestro horizonte de lucha política el estado del bienestar. Porque el estado del bienestar siempre se ha construido sobre la división sexual del trabajo, sobre el expolio del sur global y sobre el despojo medioambiental. Entonces, el estado del bienestar no puede ser el horizonte. El empleo de calidad no puede ser el horizonte, porque el trabajo asalariado es un trabajo alienado, que se hace y se paga en la medida en que pone en marcha el proceso de acumulación de capital. Entonces ese no puede ser nuestro horizonte, porque además es que el pleno empleo de calidad ni existe ni ha existido nunca, porque se ha basado en la existencia de esa cara B que decía antes, de trabajos ocultos, porque ese trabajo alienado en el mercado tiene otro trabajo oculto que es el que resuelve la vida, porque el trabajo asalariado no la está resolviendo, porque está resolviendo las necesidades del capital. Entonces, ni el estado del bienestar, ni el empleo pueden ser nuestros horizontes, ni los ingresos monetarios. Yo diría, luego lo podemos debatir, la renta básica como horizonte tampoco, porque al final es un ingreso individual en términos de dinero capitalista para comprar en mercados capitalistas. Entonces, no pueden ser horizontes. Eso no significa que abandonemos todos estos mecanismos. Entonces, podemos usar y necesitamos usar los mecanismos del mundo que conocemos hoy, pero para ir hacia otro sitio distinto. Necesitamos, solemos decir, políticas de transición, políticas que nos permitan resolver urgencias al mismo tiempo que sentamos las bases de cambios sistémicos y que nos permitan manejarnos con los mecanismos del propio sistema para desbordar el sistema. Y que en ese desborde del sistema tienen que combinarse con mecanismos que a día de hoy están en las periferias del sistema. Hablo, por ejemplo, de que necesitamos servicios públicos, pero necesitamos también espacios de rebeldía con la institución. Entonces necesitamos lo que hay en el centro del sistema, lo que hay en las periferias y lo que podamos inventarnos juntas. Entonces, con todo esto necesitamos ir poniendo en marcha esas bases del cambio sistémico desde una óptica de poner claro que hay un conflicto profundo en este sistema y que no podemos abordarlo desde la paz social de aquí todo el mundo va a vivir mejor. Porque para que colectivamente vivamos mejor va a haber un proceso de pérdida de privilegios y de abordar las desigualdades. Por eso decimos lo de no hay un Green New Deal posible, o sea, no podemos ponernos de acuerdo en una nueva economía verde en el marco de lo que existe. Entonces no buscamos un nuevo pacto social, buscamos un conflicto social para así de verdad proteger la vida colectiva, a través de políticas de transición, diríamos. Pero claro, la siguiente pregunta es, ¿y esas políticas de transición en qué línea tienen que ir? ¿En qué consisten? ¿En qué podrían consistir? Y aquí es donde está eso de dotar de contenido
a la idea de poner la vida en el centro. Y yo querría, de hecho es donde querría centrarme, yo diría que necesitamos políticas de transición en 3 grandes líneas. Primero, en un proceso de desmercantilización y colectivización de la resolución de las necesidades vitales, que vaya en la línea de la construcción de corresponsabilidad en común. Luego voy a esto. Entonces, primero, desmercantilizar y colectivizar y construir corresponsabilidad, pero de la de verdad, corresponsabilidad en común, no corresponsabilidad de la que se suele hablar desde la institución. Segundo, necesitamos un proceso profundo y multidimensional de redistribución. Y tercero, necesitamos un proceso de volver a arraigar en el territorio los procesos socioeconómicos. Entonces, yo querría lanzar al debate estas 3 grandes líneas. No son todas las que tienen que ser probablemente, a lo mejor hay que enunciarlas de otras maneras, por eso la idea misma de lanzarlo al debate, ¿no? Pero bueno, me querría centrar en estas 3. Entonces, en primer lugar, necesitamos desmercantilizar y colectivizar las formas que tenemos de sostener la vida, porque hoy están privatizadas en un doble sentido, porque cada vez más dependemos de la compra privada en el mercado, en un mercado movido por el ánimo de lucro, movido por esa lógica de acumulación de capital, y todo lo que nos resolvemos a través del mercado lo hacemos en las casas. Entonces la responsabilidad en última instancia está metida en el ámbito de lo privado doméstico. Cada quien, con nuestros medios privadamente disponibles, sean dinero para ir al mercado o sean tiempo para hacer las cosas gratis, tenemos que resolver nuestra vida. Entonces la responsabilidad está a día de hoy doblemente privatizada. Privatizada porque la vida es negocio en el mercado, hay un proceso creciente de mercantilización de todas las dimensiones de la vida, todas las dimensiones que se pueden hacer rentables se están intentando hacer rentables, nicho de negocio. Y segundo, está privatizada porque se mete en el ámbito de lo privado doméstico, donde cada hogar, y en cada hogar las mujeres, resuelven con los medios que tienen, sea dinero, sea tiempo, sea redistribución desigual entre las mujeres mismas, ¿no? Entonces hay que romper con esta estructura socioeconómica que en última instancia lo que tiene son como 3 grandes ámbitos. Las empresas capitalistas cada vez más concentradas, por mucho que nos digan que hay muchas pymes, quien mueve el meollo son las grandes empresas. Entonces, las grandes empresas movidas por el ánimo de lucro, unas instituciones públicas que en última instancia, cuando el conflicto estalla, lo que hacen es reajustar el proceso de acumulación de capital a costa de desajustar el proceso de sostenimiento de la vida, y luego los hogares heteropatriarcales, que son los que vienen a resolver de alguna manera la papeleta. Entonces, romper esto significa hacer una apuesta decidida por formas más colectivas y menos mercantilizadas de resolver la vida. Entonces, en última instancia, se trataría de sacar todo de la lógica de acumulación de capital. Ninguna dimensión de nuestra vida puede ser nicho de negocio, porque cuando la vida es un medio para un fin distinto, que es el beneficio monetario, la vida está sometida a ataque, está en riesgo. Entonces, en última instancia habría que sacarlo todo, pero necesitamos empezar por sacar dimensiones esenciales, sectores esenciales. Entonces, yo diría que necesitamos colectivamente hacer una apuesta fuerte por desmercantilizar, o sea, porque no pueda ser negocio, por ejemplo, la atención a la dependencia, la educación, la sanidad, la alimentación. La alimentación no puede ser un valor en la bolsa para que se especule con los alimentos y entonces el precio de los alimentos crezca y haya hambrunas en otro lugar del mundo. Entonces la alimentación hay que sacarla, la energía hay que sacarla, los datos, y si hablamos de economía digital, los big data no pueden ser nicho de negocio. Entonces necesitamos hacer una apuesta decidida y firme, férrea, una defensa férrea de lo público, de defender lo que hay, de ampliarlo, de reforzarlo, de llevarlo a ámbitos donde no estaba, pero tiene que ser una defensa de lo público que sea férrea. Entonces, yo diría al menos crítica en 2 sentidos. Por un lado, en que lo público tiene mucha capacidad para llegar a todo el mundo, pero también para estandarizar nuestras vidas. Entonces, tiene mucha capacidad para universalizar, pero también para ahogar la diversidad y la diferencia. Esto lo hemos visto claramente con el sistema sanitario, por ejemplo, que es un sistema que, por ejemplo, aquí la crítica claramente del mundo lesbiano de que el sistema sanitario es un sistema heteronormativo a muerte, ¿no? Entonces, una defensa de lo público que se atreva a decir que lo público tiene que abrirse a la diversidad. Y una defensa de lo público que cuestione también ese público que se considera separado de la ciudadanía, lejano, dominado, como si fuera la casa particular de quienes detentan el poder político en un momento dado. Entonces, un público
democratizado, un público abierto a una gestión ciudadana, un público que vaya pudiendo construir líneas de continuidad con los ámbitos comunitarios en una búsqueda de espacios, decimos, de lo común. Entonces, lo que necesitamos es, a partir política de transición de lo que hay, de redes comunitarias, de un público muy criticable, intentar ir construyendo esos otros espacios de lo común, con eso que tenemos en el centro, que es lo público, y con lo que están las periferias, que pueden ser las redes comunitarias, que es la economía social y solidaria transformadora, de la que habló Iván el otro día, que son otras experiencias no mercantilizadas de gestionar la vida colectiva. Entonces, cómo ir poniendo en común, tejiendo todo eso para ir construyendo espacios de lo común donde vayamos resolviendo las necesidades que tenemos. Entonces, atrevámonos a imaginar y a ensayar cómo pueden ser estas formas. Hablar de desmercantilizar y de colectivizar significa también hablar de que tenemos que ir atacando a las grandes instituciones del capitalismo. Necesitamos atacar al dinero capitalista, que es un medio de acumulación y no de intercambio. Entonces, ¿qué pensamos, por ejemplo, sobre el euro? ¿Queremos cuestionar el euro? Tenemos que recuperar una crítica al euro. ¿Hacemos más bien una apuesta por monedas locales? Monedas sobre las que tengamos control democrático, que no sirvan para acumular, sino únicamente para intercambiar. Entonces, tenemos que pensar en depender menos del dinero y crear también otras formas de dinero. Tenemos que cuestionar la propiedad privada, claramente. Entonces, cuestionar la propiedad privada implica, por ejemplo, empezar a pensar en vivienda no bajo la fórmula de propiedad privada, sino bajo otras fórmulas como pueden ser la cesión de uso. Pero pensar también, pensar la cesión de uso también, por ejemplo, en el uso de la tierra. Entonces, ir cuestionando la propiedad privada en los distintos lugares y defender también las iniciativas que están directamente, que rompen el marco de la legalidad respecto a la propiedad privada. Entonces, experiencias de ocupaciones, etcétera. Todo este tipo de experiencias las necesitamos para ir construyendo esos espacios de lo común donde podamos resolver la vida. Y ojo, en esos espacios de lo común no somos un sujeto que va a pedir o que le den, sino que somos un sujeto activo. Entonces, corresponsabilidad no significa que el Estado se responsabilice. Corresponsabilidad significa que todo el mundo nos responsabilizamos de la vida común y colectiva. Entonces, ¿cómo podemos ir responsabilizándonos no solo de mí y de mi pequeña casita, sino sentirme alguien responsable de la comunidad en la que vivo y del mundo en el que vivo en un sentido más amplio a través de estos espacios que podamos ir construyendo, ¿no? Entonces, bueno, esto sería como un primer vector de transformación, esta desmercantilización y colectivización que nos permita construir esa corresponsabilidad en un hilo de continuidad, desde lo que podríamos llamar familias de elección, entonces ir transformando también los hogares, porque los hogares son instituciones económicas, de hecho son la institución económica fundamental, porque es donde al final se resuelve todo lo que no se resuelve por otro lado. Entonces, ¿cómo transformar los hogares? ¿Cómo construir redes de convivencia libremente elegidas pero comprometidas, con espacios de lo comunitario también comprometidos, con espacios que desde ahí se vinculen con ese ámbito de lo público no institucionalizado que tenemos ahora, sino reinventado, y qué papel pueden jugar ahí economía social y solidaria, economías campesinas, etc. Todo esto es un mundo que necesitamos pensar. El segundo elemento de transformación yo plantearía que es una redistribución, decía antes, profunda y multidimensional. Entonces, tenemos que atrevernos a decir que hay que redistribuir las cosas. Entonces, hay que redistribuirlo todo. Hay que redistribuir la renta, porque, entre otras cosas, para hacer lo que decíamos antes, o tenemos recursos financieros o no podemos hacerlo. Entonces, hay que redistribuir la renta. Y esto implica que tenemos que hacer una apuesta por algo que suena tan aburrido, pero es tan necesario como una reforma fiscal profunda y progresiva, que tenemos que apostar por los impuestos directos frente a los indirectos. Yo diría, no podemos renunciar a los impuestos, sino que tenemos que cambiar el sistema fiscal. Entonces, impuestos directos frente a los indirectos, impuestos al capital más que impuestos al trabajo, impuestos progresivos también a los capitales, porque a día de hoy paga mucho más una pequeña empresa que una transnacional que se va casi de rositas. Entonces, ¿cómo meter progresividad en el impuesto al capital? No digo que esto lo vayamos a pensar justo esta tarde, porque probablemente esto sea luego una cuestión técnica que alguien tenga que abordar, pero lo que necesitamos es compartir el sentido político que hay detrás de esto. Entonces, recuperar el impuesto, por ejemplo, de sucesiones, a las grandes fortunas, a los patrimonios, que ahí hay otro caballo de batalla, o sea, cuando desde la derecha se quiere quitar el impuesto de sucesiones y de patrimonio, entonces volverlo a recuperar. Entonces, todo esto lo necesitamos, pero también ir más allá.
Por ejemplo, una herramienta fundamental es el tema de las auditorías de la deuda. Entonces, ¿cuánto debe mi municipio? ¿Cuánto debe el Consell? ¿Cuánto debe el Estado? ¿Cuánto deben distintas instituciones? ¿A quién le deben? ¿Cómo nos hemos llegado a endeudar hasta aquí? ¿Quién ha tomado las decisiones? ¿En beneficio de quién? ¿A costa de qué derechos? Entonces, un control ciudadano de lo que, como ciudadanía, se supone que debemos, vinculado al planteamiento de que es que si no debemos, no pagamos. Entonces, vamos a ver qué parte de la deuda que tenemos es una deuda ilegítima que no vamos a pagar. Y ojo, también vamos desde una óptica de solidaridad internacional a aceptar cuando desde otros lugares del mundo nos digan aquí hay una deuda histórica que implica que yo ya no te voy a pagar ni un duro, sino que me tienes que devolver. Entonces, meternos también en este tema de cuestionar la deuda desde una perspectiva de control ciudadano, ¿no? Entonces, la renta hay que redistribuirla, pero esto no significaría, a mi juicio, y lo planteo, no es redistribuir la riqueza, porque no podemos llamar riqueza al dinero capitalista. Riqueza es otra cosa. El dinero capitalista fluye y se va generando y acumulando en base a la explotación y la desigualdad. Entonces, en base a un proceso de mercado que se sostiene sobre la explotación y la desigualdad. Eso no es riqueza. Eso es una forma, se supone, de expresar la riqueza que es profundamente tóxica. Entonces, llamemos riqueza lo que es riqueza de verdad. Llamemos riqueza a la vivienda. Llamemos riqueza a la tierra. Entonces, y pensemos en redistribuir la tierra. Por ejemplo, hablábamos de la necesidad de una reforma agraria aquí mismo en Menorca. Entonces, en manos de quién está la tierra, que eso sí que es riqueza de verdad. En manos de quién está la vivienda. ¿Por qué tenemos que seguir currando en el sector de la construcción para construir más casas, para tener un salario, para hipotecarnos y poder comprar nuestra mísera casa? ¿Qué sentido tiene eso? Entonces, apostemos, por ejemplo, por expropiar la vivienda vacía y por generar un parque público de viviendas en alquiler social o en alquiler mínimo, digamos, hagamos verdad el derecho a la vivienda. Entonces, eso necesitamos plantearlo con fuerza, redistribuir lo que es de verdad riqueza. Esto significa redistribuir también el trozo de planeta que nos comemos cada quien, porque que vamos a tener que vivir con menos energía, con menos materia, con menos generación de residuos, eso lo sabemos, porque estamos en una situación de decrecimiento metabólico inevitable. La pregunta es cómo lo vamos a distribuir a nivel global. Si lo vamos a hacer con que unas partes del planeta, las zonas de acumulación del planeta, vamos a seguir quedándonos con cada vez más trozo de planeta. Y entonces ahora dejamos de depender tanto del petróleo y viene Iberdrola y nos trae energía verde a casa que la genera con un parque eólico que está en México, en tierras de las cuales han expulsado a las comunidades indígenas que las ocupaban. Y nos vamos a quedar contentas con eso porque ahora consumimos verde, por ejemplo. Entonces, ¿cómo redistribuimos el trozo de planeta que nos quedamos cada quien desde una óptica de que estas zonas de acumulación del planeta decrezcamos y dejemos de abusar de las generaciones futuras y de las generaciones actuales de otros lugares del mundo? La basura que generamos, ¿dónde la mandamos?, etcétera. Todo esto nos lo tenemos que preguntar. Y en este sentido, por ejemplo, desde el ecologismo se suele plantear que la contención en el uso de energía, en el uso de materia, en la generación de basura, que la contención no puede ser meramente voluntaria, que hay que obligar a contenernos. Y aquí pues habrá que preguntarse cuáles son las formas. ¿Tiene que ser poniendo un impuesto de basuras que sea progresivo y si generas mucha te claven muchísimo? ¿O cuánto, hasta dónde habría que cobrar, digamos, en ese impuesto de gestión de residuos? En lugares donde se han ensayado, por ejemplo, otros modos de gestión de residuos, en Euskadi, por ejemplo, se puso un modo de gestión de residuos muy basado en la separación absoluta, etcétera, y hubo un clamor, se logró, desde las posiciones más reaccionarias, se logró que hubiera un auténtico clamor social contra ese modo de gestión de los residuos porque nos cambia modos de vida cotidianos también. Entonces, tenemos que estar dispuestas a redistribuir y eso significa estar dispuestas a asumir que ciertos privilegios que tenemos de vida, de vivir muy cómodos, los vamos también a perder. Entonces, redistribuir, vuelvo para atrás, redistribuir renta, redistribuir riqueza, pero renombrando a qué llamamos riqueza, redistribuir trabajos. Yo diría que es el momento de hacer una apuesta colectiva muy fuerte por una reducción drástica de la jornada laboral. Eso no es una reducción de la jornada de 35 horas, pero estamos muy lejos de tener la fuerza política para exigir esto, porque nos han comido el terreno. Entonces parece que pedir 35 horas es ya pedir una utopía o un imposible. Entonces pensemos, por ejemplo, en cuánto tiempo de vida nos queda para ir al mercado si primero redistribuimos entre mujeres y hombres todo lo que hacemos fuera del mercado. Y a lo mejor desde ahí es desde donde tenemos que plantear jornadas laborales
de 20 horas, de 21 horas había un informe, por ejemplo, que decía hace unos años. Entonces, reducción drástica de la jornada laboral pensada desde los trabajos de fuera de mercado. Ojo, decimos también una reducción drástica sin pérdida de salario, sin pérdida de masa salarial. Sin pérdida de masa salarial no significa que dejemos los salarios intocados, significa que necesitamos abrir también un debate social sobre las desigualdades salariales y las escalas salariales. ¿Qué valor les damos a distintos trabajos? ¿Por qué valen más en términos de mercado los que son más dañinos para la vida y viceversa? ¿Qué desigualdades consideramos socialmente aceptables? ¿De verdad creemos que hay trabajos que valen 10 veces más que otros? ¿Hasta dónde aceptamos socialmente la desigualdad? ¿Qué consideramos un salario mínimo digno? ¿Por qué no poner un salario máximo? Todo este tipo de preguntas nos las tenemos que hacer en grande, pero se hacen luego también en cómo funciona, por ejemplo, cada ayuntamiento con su propio personal. O, como diría Iván, estas preguntas nos las hacemos cuando ponemos en marcha una cooperativa, una experiencia de economía social y solidaria. Entonces son preguntas en grande, pero son preguntas también en pequeño. Y son preguntas que tienen que ver también con cómo gestionamos nuestra cotidianidad económica en los hogares, ¿no? A mi juicio, otro nudo de batalla sería los derechos de conciliación. Pero los derechos de conciliación sabiendo que la conciliación es imposible. Que lo que estamos pidiéndole al capital es que nos dé tiempo de vida para vivir, no para chuparnos la vida para hacer beneficio, por decirlo de alguna manera. Entonces sabemos que la conciliación es imposible, pero necesitamos pelear ahí para ir arrancando pedacitos de vida. Entonces, no desde una óptica, de nuevo, de la paz social, sino desde una óptica del conflicto, vamos a plantearlo. No vamos a convencer a la empresa de que si las trabajadoras están más contentas rinden más, entonces les viene bien flexibilidad en la entrada y en la salida, porque además así van a mejorar su productividad. No desde ahí, sino desde el conflicto de devuélveme mi pedazo de vida. Entonces, redistribución de los trabajos de mercado y redistribución de los trabajos de fuera del mercado. De todos los trabajos, de los que no se pagan y de los que no solemos hablar. Redistribución de los tiempos de vida. Porque mucha gente vive a costa de los tiempos de vida de otra gente. Mujeres de clase media y alta viven a costa del tiempo de vida de las empleadas de hogar. Muchos hombres viven a costa del tiempo de vida de mujeres de su alrededor. Entonces, abordemos, por ejemplo, yo diría hay que poner en primera línea de debate la división sexual del trabajo en los hogares, en los heteropatriarcales de toda la vida, pero también en cualquier otro lugar. En la asociación del barrio, en la cooperativa de economía social y solidaria, en los AMPAs, en todos los sitios. Cómo se está rearticulando la división sexual del trabajo, cómo funciona de maneras muchas veces más ocultas, porque ya no es tan claro como antes el ama de casa y el hombre que iba al curro, que también se mantiene. Es más ubicua y más difícil de nombrar, entre otras cosas, yo diría que porque desde los feminismos pensábamos que ya teníamos el trabajo hecho y que no teníamos que seguir ahondando en esta cuestión cotidiana, o incluso porque tenemos una retórica de la igualdad que oculta las desigualdades reales. Por ejemplo, el recurso al empleo de hogar para evitar discutir en las casas. Esto se da en un montón de parejas hetero. Entonces, volvamos al debate sobre la división sexual del trabajo. Y por último, redistribuir, decía, renta, riqueza, trabajos, tiempos y derechos. Entonces, redistribuir derechos significa hacer apuestas como los derechos no pueden depender de mi supuesta contribución, además en el marco de una noción androcéntrica y capitalista de lo que es contribuir. Entonces, los derechos tienen que ser universales. Entonces, hablemos de universalizar de verdad la sanidad, porque no es tan universal como parece. O sea, al final tienes distintas vías de acceso y si tienes un curro, por ejemplo, accedes directamente y si no lo tienes, tienes que tener una relación sentimental con quien sí lo tiene. Entonces, la sanidad, pero también las pensiones. Aumentemos la parte no contributiva de las pensiones. Entonces, la sanidad, las pensiones, los permisos parentales, que si eres autónoma no te quedes sin permiso de maternidad, porque el permiso de maternidad sea universal. Y deslaboralizar los derechos significa que nos atrevamos a cuestionar, por ejemplo, la caja de la seguridad social, que parece sacrosanta. Entonces, si la caja de la seguridad social no da para pagar una pensión digna universal, pues habrá que financiarlo vía presupuestos generales del Estado, como se financian otras cosas. Entonces, por eso digo usar mecanismos del sistema, pero para ir más allá de esos mecanismos. Y redistribuir derechos significa redistribuir derechos de ciudadanía. Entonces, poner en primera línea también la exigencia de un proceso, de una regularización extraordinaria y absolutamente incondicional de toda la gente migrada y refugiada. Entonces, no de la jornalera solo, de las trabajadoras de hogar, sino de todo el mundo, porque hay que redistribuir derechos de ciudadanía a nivel global.
Entonces, la redistribución profunda y multidimensional, y veo que se me va el tiempo, sería el segundo eje, junto al de desmercantilizar y colectivizar, y el tercero que planteaba es arraigarnos en el territorio, porque vivimos en un sistema económico donde cada vez todo es más grande, cada vez sucede todo cada vez más lejos, cada vez todo es más complejo y parece que desarrollo es poderte comer una papaya venida de cualquier lugar del mundo en cualquier momento del año. Entonces, y este sistema tan grande, tan complejo, está dominado por grandes empresas transnacionales que ni siquiera las vemos y nos dominan el cotidiano de la vida. Entonces, frente a esta idea de que esto de la globalización y de la hipercomplejización, ahora junto con la digitalización, la cuarta revolución industrial, etcétera, es el desarrollo, el progreso, el futuro, hagamos una apuesta por reducir la escala, por relocalizar los procesos. Que no puede ser que solo el 15%, decían ayer las compañeras, de los alimentos que se consumen en Menorca se generen en Menorca. Entonces, relocalicemos la producción de alimentos, por ejemplo. Simplifiquemos también. Porque cuando eres parte de una maquinaria tan grande que ni siquiera entiendes, ni siquiera ves, te desentiendes también de las consecuencias de tus actos. Entonces necesitamos circuitos económicos más cortos, más sencillos, no tan complicados. Necesitamos una tecnología a escala humana, no a escala de empresa transnacional. Y hagamos una apuesta por el territorio que habitamos. Entonces es un arraigo en el territorio por diríamos al menos por un triple motivo. Por un motivo de sostenibilidad ambiental, porque es que es inviable comer, que el 85% de nuestros alimentos vengan de otros lugares. Entonces, por sostenibilidad ambiental, pero también por soberanía, porque la única forma de poder decidir sobre la vida colectiva es entender los procesos en los que se sostiene. Porque cuando todo es tan complicado, pero ¿y yo qué voy a decir de los préstamos de la Unión Europea si no entiendo nada? O yo qué voy a decir del tratado del TTIP o del CETA, de no sé qué tratados que traen de... ¿Qué voy a decir si tengo un déficit de exportaciones? Pues no podemos decir nada porque todo sucede muy lejos y porque es muy complicado. Entonces, por una razón también de soberanía, de capacidad de decisión soberana y democrática, tenemos que acercar y relocalizar. Y esto nos abre el melón también de debatir sobre bajo qué estructuras políticas. Entonces nos abre aquí la cuestión de la apuesta por las soberanías territoriales, ¿no? Y por un tercer motivo, decía, sostenibilidad ambiental, soberanía, y también por un motivo de poder construir esa idea de corresponsabilidad que decía antes. Porque como acabo de comentar, si todo sucede muy lejos y es muy complicado, yo no me siento responsable del mundo que habito, porque es que no puedo hacer más, porque es que está fuera de mi mano, porque es que ni entiendo, porque es suficiente con salir adelante día a día. Entonces, para poder sentirnos de verdad corresponsables de la vida en común, las cosas tienen que ser más cercanas, las cosas tienen que ser más simples, ¿no? Entonces, y este triple motivo, además ahora podríamos decir que hay un cuarto, que es que este gigante que nos mostraban como tan poderoso, se ha mostrado como un gigante con pies de plomo, porque es que no puede parar este mundo, porque si para China nos quedamos sin mascarillas, por ejemplo, porque no tenemos ninguna capacidad de generar nuestras propias mascarillas o de poner en marcha un proceso más artesano de generación de mascarillas. Entonces, es que además este sistema es frágil. Entonces, es una apuesta por el territorio, pero ojo, el territorio en manos de quién, porque aquí también nos la vamos a disputar. Yo creo que las transnacionales también van a apostar por los territorios. Pero los territorios en manos de quién, decimos, en manos de la comunidad. Y aquí nos vamos a la gran pregunta, ¿de qué comunidad? Que de esto también hemos estado hablando estos días. No de la comunidad cerrada, la comunidad que dice, tú estás dentro, tú estás fuera, y tú estás dentro solo si cumples determinados sistemas de jerarquía y respetas el orden vigente, y etcétera. Entonces no hablamos de esa comunidad cerrada, autárquica, de comunidad que expulsa. Hablamos de comunidades que construyen vida colectiva, de comunidades que se atreven a ver y a valorar la diversidad, de comunidades que están abiertas también al resto, que están en contagio, que son inclusivas. Entonces necesitamos preguntar de qué comunidad hablamos cuando hacemos esta, traer la idea de las feministas comunitarias, fundamentalmente de Guatemala y así, que lo que plantean es, cuando defendemos el territorio, que lo tenemos que defender, estamos defendiendo la tierra que habitamos y estamos diciendo que queremos ser soberanas desde la comunidad de esa tierra, pero defendemos también los cuerpos que pisan, que habitan esa tierra y defendemos la soberanía de los cuerpos y en este sentido se hila directamente con la defensa sobre la soberanía del cuerpo de las mujeres. Entonces, de la capacidad de decisión sobre nuestros cuerpos, sobre nuestra sexualidad y con la denuncia o con la exigencia de poder vivir vidas libres de violencia. Entonces, ellas lo que plantean es que lo que estamos defendiendo es
el territorio cuerpo-tierra. Entonces, ¿cómo podemos defender el territorio cuerpo-tierra en este contexto de ataque, ¿no? Ese sería nuestro como planteamiento. Y este proceso de arraigo probablemente tenga que ir hilado a otro planteamiento que nos hacen también desde el movimiento de soberanía alimentaria, que sería el de recampesinizar nuestras sociedades. Entonces, hay que romper con el destino urbano, hay que romper con que las ciudades cuanto más grandes son mejores. Entonces, ¿cómo podemos romper con ese destino urbano? ¿Qué significa recampesinizar? Que no significa que todo el mundo se vuelva pueblos, significa que los espacios urbanos no tengan esa ruptura tampoco con el campo, o viceversa, no pensar lo rural desde una óptica urbana. Entonces, ¿qué significa esto de recampesinizar y si por ahí pueden ir nuestras apuestas, ¿no? Entonces, estos tres planteamientos yo diría colectivizar, redistribuir, desmercantilizar y colectivizar, redistribuir y arraigarnos en el territorio cuerpo-tierra serían tres apuestas fundamentales que ¿a dónde nos llevan? Pues nos llevarían en dirección directamente contraria al sistema que tenemos hoy. Podemos llamar a esto decrecimiento, porque hay que decrecer la lógica de acumulación, porque hay que decrecer la presencia de los mercados capitalistas, porque hay que decrecer en términos de uso de materia, de energía y de generación de residuos. Entonces podemos llamarlo decrecimiento o podemos llamarlo como queramos. Las palabras dan igual, lo que importa es el contenido que está detrás. Y sabemos que este contenido implica un auténtico cambio en los modos de sostener la vida, lo que podríamos llamar un ajuste estructural. Entonces, tendrá que aumentar el sector primario, tendrá que aumentar el sector atención a la dependencia, habrá que reducir el sector de turismo, habrá que cambiar también las entidades bajo las cuales funcionamos. Entonces, que proliferen las de economía social y solidaria y que e ir atacando directamente a las empresas. Entonces, esa idea del ajuste estructural que se lanzaba para imponer medidas draconianas a los países de América Latina, por ejemplo, en los 80-90, apropiémonos de esa idea. Claro que sí, un ajuste estructural, pero un ajuste estructural al servicio de la vida. Entonces, necesitamos cambiar los modos de sostener la vida, pero también necesitamos cambiar nuestra propia idea de cuál es la vida que queremos vivir. Entonces, necesitamos reconstruir los sentidos de cuál es la vida que merece ser vivida, no cada quien solita, qué es para mí la felicidad, qué es para ti, qué es para la otra, sino colectivamente a qué podemos llamar buen convivir. ¿Qué significa vivir bien en términos de que todo el mundo pueda acceder a ello, de que respetemos la diversidad y de que sea sostenible en términos ecosistémicos? Entonces, necesitamos reconstruir nuestra idea de buen convivir y esto significa también abordar los privilegios que al final se materializan en cuáles son nuestras aspiraciones vitales. Porque es verdad que hemos tenido aspiraciones de vivir, de bienestar, entre comillas, que estaban, entre comillas, por encima de nuestras posibilidades en términos del trozo de planeta que comíamos, del tiempo de vida ajeno que utilizábamos, etc. Entonces, reconstruir los modos de sostenimiento de la vida y la propia idea de a qué llamamos buen convivir, ¿no? Y por último, decir que para poder hacer esto necesitamos cambios a todos los niveles, necesitamos fuerza política para poder cuestionar, para poder pedir una reforma fiscal, una reducción drástica de la jornada laboral, para interpelar a Europa, para frenar tratados de comercio e inversión, y necesitamos también profundos cambios en lo muy cercano y en lo muy personal. Entre ellos, creo que necesitamos revisarnos profundamente cómo nuestra construcción de género, que la masculinidad y la feminidad que tenemos a día de hoy son tóxicas ambas dos, que la masculinidad blanca hegemónica es una construcción de sí para sí a través del éxito individual en el ámbito de lo público y luego viene en el resto, si queda tiempo. Y la feminidad hegemónica es lo contrario, es el de sí para el resto, el yo doy mi vida para que el resto puedan vivir y luego si queda tiempo hago algo con mi vida misma. Y quienes estamos atrapadas entre esa feminidad hegemónica, clásica, y también queremos acceder a ese ámbito de la masculinidad del de sí para sí, tenemos, yo diría, un lío enorme a día de hoy. Entonces, las dos son subjetividades tóxicas, son identidades tóxicas que nos impiden construir esa idea de corresponsabilidad sobre la vida común. Entonces, cuestionarnos también como mujeres, como hombres, desde una óptica además de romper con el binarismo, estaría también en el centro de la apuesta por una economía distinta. Tenía más, pero lo dejo ya ahí porque si no, solo hablo yo. Gracias.
Vale, doncs tota la gent que tingui preguntes, si pot anar aixecant la mà. Hola. Me tengo que poner el bozal, ¿no? En realidad, más que una pregunta, me genera como desde el pensamiento, digamos, más teórico y crítico, pero cómo poder hacer y cómo repensar también la distribución de poder, ¿no? Porque a veces, en mi caso, ¿no? Como que uno se queda mucho en las ideas, pero sobre todo hablando desde Sudamérica y de las divisiones de poder bastante desigual y lo que juegan los medios de comunicación, uno se queda en la idea, ¿no? En este caso de recamperismo, bueno, no me sale nunca la palabra, pero digo, en un proceso y en un sistema donde todo el tiempo se está corriendo una frontera agraria, donde se corren a los movimientos campesinos de resistencia y donde hay la mayoría de la sociedad que está atomizada por los medios de comunicación, es como que a veces las ideas se me quedan muy abstractas y sobre todo desde mi visión, digo, sudamericana, argentina, donde las acciones hay que tomarlas ya y donde en su momento, bueno, mi fase de militancia fue el peronismo, es como se me queda ahí una disrupción. ¿Hasta qué punto uno colabora con este sistema patriarcal, capitalista, pero hasta qué punto cómo hago para darle de comer al pibe que tengo ahora que se me está muriendo en el barrio? Y cómo poder organizar esos movimientos sociales de base para hacer un cambio real, porque si no es como que a veces se me queda todo, o sea, como muy en la idea y en la práctica se me difumina la cuestión, no sé si se entiende. Digo, creo que hay que tener muy en cuenta las distribuciones de poder desigual en un sistema económico donde la distribución del trabajo a nivel mundial es bastante heavy, donde sobre todo en Sudamérica uno es exportador meramente de materia prima y demás, entonces como que se me hace eso, ¿no? Como la idea, digamos, ideológica, teórica, pero a la hora de la práctica, del día a día, de los movimientos sociales y demás, es como, y pensándolo en políticas públicas, ¿eh? Porque no sé si se entiende la cuestión. ¿Sí? ¿Cómo ser coherentes con eso y activar ahora y aquí, con las generaciones que ahora se nos están muriendo de hambre, digamos, ¿no? Y hacer esos usos de los gaps del sistema. Bueno, estaba por no contestar, pero me enrollo luego. A ver, yo creo que como que en lo que tú planteas hay al menos dos cuestiones. ¿Qué responsabilidad tenemos desde aquí sobre lo que sucede en las zonas de despojo del planeta? Entonces yo creo que ahí tenemos una responsabilidad y eso implica, por ejemplo, yo decía, cuestionar, no sé, la soja transgénica que podemos comer que se produce en lugares de donde se está corriendo a las comunidades. Entonces yo creo que hay una parte de la responsabilidad que la tenemos aquí. Y luego, ¿cómo allí? Porque allá y en todos los lados estamos metidas en la trampa del sistema. O sea, si este sistema sale adelante es a nuestra costa, pero si se hunde a día de hoy nos arrastra. Porque no hemos construido modos emancipados del sistema para vivir. Entonces, ¿cómo ir construyéndolos? Sería para mí la pregunta. Pero bueno, esto de nuevo es teórico. Entonces, el cómo ir construyéndolos es en cada lugar. Yo creo, es de manera arraigada en cada territorio. Yo no tengo ni idea cómo habría que decirles a Argentina, pero lo que quería es compartir, por ejemplo, estos días hemos tenido talleres con compañeras en Nicaragua, en una zona, por la zona de Matagalpa, que es una zona muy rural también, y ellas planteaban, por ejemplo, que con el confinamiento lo que les había permitido vivir a muchas mujeres que estaban abandonando la tierra y que estaban ya con el ojo puesto en conseguir un trabajo asalariado en la ciudad, lo que les había permitido vivir durante el confinamiento era el pedacito de tierra que tenían y cultivarlo y volver a prácticas de cultivo. Entonces, para ellas era un cambio de eje fundamental el volver a apostar por la tierra en vez de rechazar la tierra para meterse en ese otro modo de vida donde vendes tu tierra o donde dedicas tu tiempo de vida a un curro asalariado en vez de a cultivar tu propio terreno. Entonces, por ejemplo, allí les funcionaba esa apuesta fuerte por la agroecología y por la soberanía alimentaria en lo muy inmediato, porque eso les permitía comer directamente y luego les permitía también intercambiar y les permitía, dentro de lo que cabe, tener una calidad de vida relativa, ¿no? Plantas medicinales, etcétera, en un contexto de mucha carencia y mucha privación.
Entonces, esto, por ejemplo, es una red de mujeres que han rechazado microcréditos para poner en marcha negocios, porque lo que quieren es hacer otra apuesta por redes locales. Entonces, no sé, o sea, que las formas de construir espacios emancipados creo que son distintas en cada lugar. Yo no sé cuáles pueden ser las de la mujer que tú decías que le corren de un territorio y que tiene un pibe al que dar de comer. Entonces, en cada lugar habrá que buscarlas y yo creo que lo que tenemos es que buscar modos de asumir nuestras responsabilidades globales, fundamentalmente. Y tú no querías hablar de políticas públicas, entonces no me meto ahí, pero yo creo que tendría también que ver con el tema, por ejemplo, de que no se puede firmar un acuerdo de libre comercio con Mercosur, porque es que lo que va a hacer es reforzar eso. Y entonces tenemos que oponernos aquí, aunque seamos la parte beneficiada de ese acuerdo a día de hoy. Entonces, hay responsabilidades globales también que asumir, creo. Y nos la jugamos en las cosas concretas y pequeñas y también en las grandes. Y las grandes yo creo que no habría que perderlas de vista tampoco. Por ejemplo, el movimiento fuerte y articulado que hubo en Abiyala contra el ALCA es que fue una pasada. Y se construyó muy desde la base. Entonces, ¿cómo podemos recuperar eso? Acá también. Desde la base y también con gobiernos que abogaban por eso. Digo, no nos olvidemos que había una UNASUR que ya estaba establecido. A eso voy. ¿Se entiende? Lo que me refiero es justamente eso, que son las políticas públicas las que se ejecutan eso. Digo, tiene que venir la resistencia de los movimientos sociales, pero ¿cómo lo ejecutamos en grande escala? Porque ahí sí se está cuestionando el sistema de poder, pero es lo que me cuesta a mí pensar en términos reales y concisos aquí y ahora. Eso, cuando no te corren de una tierra con un arma como Benetton en Patagonia, eso, es como que lo veo mucho más descarnada la cosa. Quería preguntar si nos podías dar quizá alguna referencia de algún libro o de algún autor para el cómo de estas prácticas, el cómo de este activismo para hacer cosas que realmente sean eficientes, porque estamos hablando de intervenir tanto eso a un nivel muy concreto, muy arraigado, con proyectos muy pequeños, como de intentar meter baza en políticas que están bastante... Bueno, no sé, yo cuando hablamos de todas estas cosas, la verdad me entra bastante impotencia cuando subimos a estos niveles, ¿no? Entonces, bueno, a ver si hay alguna información que nos pueda servir como de referencia para hacer prácticas concretas y eficaces. O sea, yo entiendo la impotencia, pero creo que o sea, primero que los comos en modo receta no existen. Lo que podemos es compartir experiencias, pero para compartir experiencias también tenemos que creernos las que ponemos en marcha. Entonces, por ejemplo, yo por lo que he visto estos días aquí mismo hay ya muchas cosas que se están poniendo en marcha. Entonces, tenemos que creérnoslas y darles un sentido colectivo. Yo creo que a veces lo que nos falta más que el cómo es cuál es el sentido conjunto. O sea, todas esas pequeñas cosas hacia dónde van en su conjunto y qué están transformando. Entonces, creernos de verdad la potencia que tienen y entenderlo. Esto por un lado. Y luego, por otro, hay cómo más concretos para un montón de cosas. ¿Cómo implementar una reforma fiscal? No sé qué. Pues eso tiene su propio elemento técnico para verlo. Pero si no hay una fuerza política detrás que la exija, es que eso nunca se va a poner en marcha. Entonces, necesitamos... La otra cosa que yo creo que el cómo para mí clave sería cómo constituir fuerza política, cómo para esos cambios más gordos y los más cercanos, insisto, creérnoslos y ponerlos en conexión. Pero bueno, de bibliografía así más concreta se la puedo pasar luego a la gente de la asociación y... En primer lugar, agradecerte, creo que ha sido una exposición súper lúcida y súper guay, la verdad, que ha sido súper interesante. Y luego te quería preguntar respecto a la palabra resiliencia, ¿no? Bueno, la palabra y el concepto de resiliencia, ¿no? Creo que es como un concepto que últimamente se nos está bombardeando un poco con ello, ¿no? De, bueno, pues ante el gran conflicto, pues lo que hay que hacer es pues adaptarse constantemente, y a mí realmente es algo que me rechina mucho. Creo que igual me siento más cómoda con la resistencia que no con la resiliencia, y te quería preguntar qué opinión te merece este tema.
No lo conozco mucho. A ver, yo creo que hay distintos manejos, que el cómo lo maneja la gente del ecologismo social, por ejemplo, es mucho más potente. Pero cómo se está robando desde las esferas de poder, creo que va efectivamente en ese terreno. La gente tiene mucha capacidad y es muy imaginativa para salir adelante, aunque las condiciones sean muy duras. Aplaudamos a la gente. No, cambiemos este sistema, ¿no? Entonces yo también me quedaría más con la idea de resistencia. Perdón, me salto las normas. Bueno, agradecerte también. Como que es mucha información, creo que cada cosa que dices podríamos estar 3 días solo hablando de muchos conceptos, con lo cual es como muy abrumador. Yo no iba a lanzar una pregunta directa, sino como a los cómo, ¿no? Y todo eso. A mí me mola un montón la idea que plantea ella, que es desde el territorio, porque al final cuando pensamos cómo cambiar el mundo, es que pasa eso, es que dices, es que no puedo, entonces ya dejas de intentarlo, ¿no? Pero bueno, creo que sí que hay cosas que tenemos una capacidad de incidencia bastante bestia. Creo que Menorca precisamente nos da eso, que es un trocito de roca que en 40 kilómetros estamos hablando con la que tenemos más lejos. Y en ese sentido, el cómo, pues creo que hay muchas experiencias en marcha en Menorca, que últimamente estoy como reivindicando un montón esto, porque es como, no, en Menorca no hay nada. Y bueno, pues igual siempre caemos en eso, pero no es verdad, hay un montón de cosas que están saliendo de éticas capitalistas y patriarcales, hay un montón de gente que está arrancando proyectos que se van de estas lógicas y de estas estructuras. Y también yo, o sea, como que es algo que me pone muy contenta al saber que hay gente que quiere cambiar tantas cosas, pero tengo compas aquí que sabemos que al final en muchas de las cosas estamos siempre 60 o 40, entonces y otra esta gente que tenemos ganas de cambiar cosas, en serio que hay muchos espacios en Menorca para hacerlo, igual como para no frustrarnos, plantearlo más como plantea Amaya, ¿no? De ir a lo local y es metiéndonos en las AFAs, es metiéndonos en las asociaciones vecinales, es metiéndonos en el centro social y cultural que tenemos en el pueblo cada una, es irnos a los plenos de nuestros ayuntamientos, a saber qué se habla y qué se decide. Hay muchas cosas para hacer y están aquí al ladito todas. Bueno, para ideas, quien no tuviera ideas de cómo, yo quería lanzar unas cuantas. No, a mí me ha interesado mucho por todos los temas, desde lo que hablabas, pues sobre todo de la diversidad y de la responsabilidad y de las comunidades. Ella decía ahora que en Menorca somos muy pocos, yo llevo, no sé si 35 o 37 años en Menorca, y de las cosas que más me ha sorprendido era la diversidad en un territorio tan pequeño y también la falta de unión. También yo decía, cuando llegué, dije, es como el arca de Noé, somos uno de cada especie. Entonces yo creo que para llegar a cosas en Menorca, que siempre a mí me parecía difícil entender cuando llegué de Madrid, cómo no se ponen de acuerdo en un sitio tan bonito, tan interesante, tan fácil, porque en el fondo tienes territorio, tienes cultura, tienes una diversidad pero medioambiental genial. ¿Cómo no nos ponemos de acuerdo en un modelo a seguir? Y ahora con el tema, bueno, de muchas cosas, ¿no? Bueno, pues a mí lo que más relaciones vecinales, desde asociaciones municipales, desde el feminismo, desde todo, es que no hay manera de ponernos de acuerdo. No hay manera. O sea, hay una resistencia también enorme al acuerdo, al respeto y también ahora con todo lo que ha pasado del COVID, que yo ahora antes lo hablábamos como un poco feliciana, ¿no? Decir, bueno, ahora va a ser un momento de la solidaridad, vamos al respeto, a la convivencia, a entendernos, parece ser que no. Ahora hay mucha más resistencia por ambas partes, unos son como los negacionistas, que ahora están negando esto, y por otro lado hay otras personas
personas que no quieren cambiar nada, quieren volver a lo de antes, aún más arraigado, ¿no? Entonces a mí me parece este debate súper interesante, pero para no solo los que estamos aquí, sino transmitirlo fuera y meternos y respetar también los otros pensamientos, porque a mí me parece que si nos quedamos solo en encontrarnos los que pensamos igual, no vamos a cambiar nada. Y entonces yo creo que todos tenemos que saber que hay personas que piensan diferente, pero intentar la empatía, esta que decimos, no es que sea ni mejor, pero tampoco lo que pienso yo es lo mejor, ¿no? Y si queremos llegar a algo realmente de cambio, que yo siempre, bueno, ahora también el discurso que tenía justo antes de entrar con ella, es que la resistencia al cambio, que lo has dicho tú al principio, va a ser lo que nos va a producir más sufrimiento, porque el cambio está ahí. Yo estoy segura que el cambio está ahí. Pero la resistencia tanto de los que creemos, o por unos que están en la verdad y otros que sí creen que la verdad es la suya, va a ser el ejercicio más importante para que el cambio se produzca. Ya que está aquí, yo quería aprovechar para... A mí me gustaría saber si es posible algún tipo de mecanismo legal colectivo para rescatar los impuestos. No sé si me explico. O sea, si yo pago unos impuestos para tener una educación, si quiero una educación alternativa, yo puedo juntarme con más gente y rescatar estos impuestos que estamos pagando y que van dedicados a la educación para montar esa escuela alternativa. Si esta educación alternativa no está dentro del público. O sea, montar mecanismos, pongo el ejemplo de la educación, pero para montones de cosas que estamos pagando y yo a veces tengo la sensación de pagar doblemente. Entonces, ¿es posible esto? Mecanismos legales colectivos para rescatar los impuestos y dedicarlos a, ¿no?, derivarlos a donde de verdad queremos que se empleen. A ver, hasta donde yo sé, mecanismo legal para decir yo he pagado no sé cuánto, de eso se supone que un porcentaje iba a educación, pero ese porcentaje no se está gastando en eso, devuélvemelo, no, que yo sepa no existe. De lo que decías, lo que me resuena un poco es al tema de... ¿no es la insumisión fiscal? ¿Cómo se llama? ¿A los gastos militares? La objeción fiscal, gracias. O sea, lo que me suena más similar es la objeción fiscal. O sea, calcular qué porcentaje de tus impuestos va a algo con lo que estás en desacuerdo y entonces no pagarlo, pero no pagarlo no tanto tú aisladamente, sino yo creo que eso es más como cuando se hace un ejercicio colectivo de, bueno, y entonces vamos a meter una carta y a decir que no lo pagamos porque esta parte va a gasto militar y entonces no es que este dinero me lo vaya a quedar yo, sino que lo voy a dedicar a otra cosa. Y entonces meto también el recibo de que se lo he dado a otra sociedad. O sea, la objeción fiscal creo que era un similar a lo que dices, pero en concreto con gasto militar. Y creo que la tenemos también muy abandonada, la verdad. Aparte que no es fácil tampoco, o sea, que luego estas cosas son, o sea, que con suficientes líos calcular la declaración de la renta como para encima luego quitarle un porcentaje, bla. Pero bueno, sería eso. Pero en todo caso yo creo, por ejemplo, sí que tenemos un debate sobre los impuestos, porque no creo que todo el mundo estemos igual de acuerdo con los impuestos. O sea, tú, por ejemplo, así oyéndote, me parece que eres crítica realmente con los impuestos. O sea, querrías pagar menos impuestos para dedicar ese dinero a otra cosa. No porque no quieras poner de tu bolsillo en lo común, sino porque crees que la vía sería ponerlo en otro lugar, no a través de este Estado, entiendo. Entonces creo que hay mucha gente que hace una apuesta por por ejemplo, en ese sentido. Como no tanto por estructuras de lo público ya constituidas, sino por ir construyendo... ¿Me explico? Entonces yo creo que ahí tenemos un debate. ¿Por dónde vamos a apostar? ¿Apostamos por el sistema fiscal más o menos que existe, por los servicios públicos más o menos que existen? ¿O apostamos por salirnos todo lo posible por ahí y financiarnos de otra manera, poner en marcha otro tipo de redes de comunidad? Entonces, ¿por qué sitio apostamos o si podemos ir encontrando lugares intermedios? Yo creo que ese es un debate, por ejemplo, que tendríamos que tener. Y tendríamos que tener en términos un poco de lo que decía la compañera, de intentar entendernos. Porque sí que creo que vienen, no sé cómo lo veis, pero yo creo que vienen momentos de mucha crispación.
Entonces, y que además nos van a suceder cosas que no esperábamos, como lo del COVID, no lo esperábamos y de repente frente al COVID es que está manifestándose en el mismo sitio gente que teóricamente era de lugares radicalmente distintos. Entonces, por ejemplo, en el negacionismo hay gente de lugares totalmente diferentes. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Entonces, van a pasar muchas cosas y podemos, yo creo que decía al principio que vamos a vivir, que nos movemos hacia un mundo mucho más violento. Y toda la experiencia de violencia que sucede en América Latina, en Abya Yala, por ejemplo, creo que deberíamos verla. La violencia contra comunidades indígenas, la violencia heteropatriarcal, o sea, los feminicidios al nivel que están y así, no verlos como un otro, sino verlos como un espejo de lo que va sucediendo en la medida en que se da un proceso de cercamiento global. O sea, donde es que nos creíamos el centro del mundo, pero somos periferia, o sea, cada vez hay menos centros y cada vez lo que hay es más territorios de expulsión, de despojo y de violencia. Entonces, si esos los abordamos desde la crispación y desde la agresividad en la base, pues terrible, ¿no? Y para poder hacer eso, por ejemplo, yo creo que esas experiencias, esos cómo que comentaba la compañera, arraigados y aterrizados, que no son solo el cómo de conseguir, por ejemplo, poner en marcha una red de atención a personas en soledad no deseada, que puede ser también, sino que es que al resolver necesidades concretas construimos, tejemos red y comunidad que a lo mejor tiene cierta capacidad de resistir, no resiliente, sino de resistir ante estos momentos de ponernos unos contra otros que nos van a venir. Entonces, que en esa construcción desde lo pequeño vamos tejiendo esa comunidad que es casi lo más complejo de todo, o sea, la micropolítica esta, ¿no? No sé. Hola. ¿Sí? Sí, sí. Sí. ¿Qué me diría yo? No, le hablo en castellano. No, ¿qué me gustaría decir? Primero que tanto usted como Yayo tienen esta capacidad de ver la realidad desde esta escala tan alta que realmente las admiro y aprecio y me alegra que haya personas que tengan esta capacidad de análisis. También decirle que quizá a nuestra edad la lentitud cerebral nos impide muchas veces seguir esta rapidez, tanto usted como Yayo hablan a una rapidez que no siempre es fácil seguir. Pero creo que sí que he entendido la cosa. No, la cosa es que sí, completamente de acuerdo que hay que ir a lo local. No hay que ir a lo local, ¿no? Como han dicho aquí, nos tenemos que comprometer. Yo lo que me ha gustado más de su ponencia ha sido el tono convencida que tiene usted y el tono de que tenemos que involucrarnos. Al principio de la conferencia me ha dado un poco miedo y ahora también me ha dado miedo cuando ha hablado de la violencia que puede llegar. ¿Usted tiene miedo a veces? Y quisiera también, me contesta esto primero, por favor, después le diré todo. ¿Le tiene miedo usted a veces? Que yo tengo miedo. ¿Deberíamos tener miedo? Yo sí tengo miedo, o sea... Sí. Gracias. Bueno, pues... No, es verdad. Hemos de pensar que la Greta Thunberg, esta chica, para mí es el ángel, ¿no? Porque Greta Thunberg, la sueca, esta chica que ha tenido miedo, ¿no? Y se está recriminando a todos los adultos diciéndoles, pero oye, que no ves lo que está pasando, pero es que sois niños que no os dais cuenta de lo que está pasando. Y esta chica ha sido capaz de aglutinar detrás de ella cantidad de niños que tienen miedo. Puede ser que hay muchos niños que se levantan por la mañana con la sensación de que el mundo se está acabando. Bueno, pues esto es importante. Es importante porque yo, quiero pensar que el miedo nos puede hacer mover siempre y cuando que este miedo sea canalizado. Hay que canalizarlo. Hay muchas cosas que todos podemos hacer desde a nivel individual, doméstico, como ya he dicho muy bien, ¿no? Nos tenemos que unir entre nosotros todos, ¿no? Propuesta práctica, ya la propuse el otro día cuando estaba con Yayo. Yayo nos recordó, y usted también, de que tenemos que reducir drásticamente el consumo energético. Tenemos que vivir de una manera mucho más frugal. Usted sabe que el túnel de Ferrerías, tiene 110 metros. Si fuera 100 metros, ya no haría falta que estuviera iluminado. Y como la normativa dice que la normativa dice que para no deslumbrarte al entrar dentro del túnel, ¿cómo se llama esto? La iluminación del túnel tiene que ser igual que el exterior. Es decir, que de día hay muchos más focos que no de noche. Usted sabe que la normativa, y corrígeme,
La normatividad dice que si fuéramos a 50 kilómetros por hora, 50 kilómetros, no haría falta que estuviera iluminado, porque entonces a 50 kilómetros por hora ya podemos, ya se adapta la visión rápidamente. Tiene solamente 110, por 10 metros menos no haría falta que estuviera iluminado. Vemos al otro lado del túnel cuando entramos allí, ¿verdad? Bueno, pues consume la mitad de todo el alumbrado público de todo Menorca. No, con la energía que usted nos ha pasado, ¿no cree que deberíamos ir allí mañana y hacer una sentada? Lo dejo aquí. Sí. Bueno, en primer lugar agradecer también la intervención que nos ha dado. Y a mí me preocupa un poco el cómo unir todas estas experiencias, que estoy de acuerdo que van aflorando, ¿no? Iniciativas que nos permiten salir un poco de la deriva del capitalismo y de todas estas cuestiones, pero a mí me preocupa un poco cómo conseguir un hilo conductor que realmente nos lleve a alguna parte. Porque a mí me da la sensación que lo que hacemos es un poco curarnos nuestra parte de culpa, bueno, no solamente curarnos, sino que estamos tremendamente limitados porque hacemos iniciativas que, aunque sean en grupo, son en un grupo, no son iniciativas que abarquen la sociedad, ¿no? Entonces todos estamos metidos en esta especie de trampas sociales, civilizatorias, culturales, ¿no? De que por un lado queremos una educación diferente, queremos reducir iluminación, reducir gasto de no sé qué, pero todos al mismo tiempo estamos atrapados en el sistema de asalariado, estamos atrapados en el caso de Menorca de que vivimos del turismo, y es un mantra que hemos repetido tantas veces, que incluso después de haber parado algo que parecía imposible, ¿no? El parón que hemos tenido con el COVID, pues al final a lo que vamos es a salvar esos puestos de trabajo y volver a recuperar el turismo, cuando es una apuesta que a todas luces no tiene ningún tipo de futuro, ¿no? Ni nos aporta, como decías tú, nada que sea necesario para la vida. Seguimos intentando mantener un sistema que nos permita irnos, yo qué sé, hoy en día creo que toca ir a Bali, ¿no? Para ser más o menos igual que el resto. ¿Cómo escapar de estas necesidades creadas y, aparte de las necesidades creadas, pues de las ataduras de cómo está organizado el sistema, de modo que podamos hacer iniciativas que de verdad nos conduzcan a un sistema alternativo, ¿no? Que yo ahí rompería una lanza a favor del concepto de resiliencia en el sistema, en el sentido de resiliencia del sistema, no resiliencia de nosotros, como decías, de tenemos que ser capaces de aguantar. No es que tengamos que ser capaces de aguantar, es que tenemos que conseguir un sistema que sea capaz de adaptarse un poco a los cambios y que deje de ir en contra de la vida y en contra contra la naturaleza, ¿no? Entonces yo no sé cómo podemos, yo qué sé, promover la transición energética sin que uno de los pilares principales sea sustituir coches de combustibles fósiles por coches eléctricos, ¿no? Siguiendo y sigamos manteniendo miles de kilos de material para mover una persona y ocupar un espacio público y generar un montón de problemas, ¿no? Entonces, no sé, bueno, no sé qué diría de este. Muchas gracias. Yo quería comentar que así a nivel de experiencia aquí local en Menorca, yo lo que observaba en los 20 años que llevo aquí en la isla es que sí que es cierto que hay muchas iniciativas, muchos proyectos y como mucho potencial humano para ello, y de hecho se han iniciado un montón de historias de cooperativas de consumo, moneda social, distintos círculos de trabajo y de apoyo y tal, y lo que veo que suele predominar es que, claro, se inicia con mucha ilusión, con muchas ganas, con mucho compromiso,
y luego a la que ya se arranca y tal, de alguna manera eso pierde intensidad y acabamos cayendo un poco en la inercia que nos lleva el sistema, igual por el privilegio que tenemos de ser blancas europeas que vivimos aquí. Supongo que eso afecta también, ¿no? Y volvemos a caer no sé, veo como que falta algo para que nos lo creamos, ¿no? Para que siga, ¿no? Que sí que suelen haber personas que igual están más ahí tirando el carro y venga, y van, pero luego lo que es el grupo grande, que es el que debe sostener y nutrir, pues se va disipando. Y no sé, esto es como muy triste, ¿no? Porque es como que te cansas, ¿no? No sé cómo expresarlo, que te quita energía, ¿no? Dices, joder, iniciamos, lo curramos, nos lo hacemos, funciona, es maravilloso, y de repente en el día a día la ilusión se va, se pierde y hay que estar iniciando otra cosa nueva. Entonces sería como buscar fórmulas para sostener estas iniciativas que ya surgen, que tienen un trabajo muy grande y unos ideales muy en la línea de todo lo que has comentado. Pues cómo sostener esto, ¿no? Entre nosotros. A mí esto es lo que más me preocupa, no sé. Hola, vaya, pregunta que no reflexión. ¿Qué opinas o cómo ves esta teoría económica que augura Nuño Becerra de que el trabajo se va a quedar nada más para unos pocos y que todos nos vamos a quedar en ese término que va a ser excedentes laborales? ¿Alguna més i fem l'última? Vale, yo estoy bastante de acuerdo con todo lo que se ha hablado, pero yo, creo que hay algo que al igual yo lo he entendido explícito, pero por si acaso que yo creo que todo esto se tiene que hacer desde una conciencia de clase, porque si al final todos los cambios que hagamos, si se siguen haciendo desde una estructura de poder, pues la que lleva habiendo desde el esclavismo básicamente, al final vamos a volver a caer en las mismas rutinas y pues en las mismas maneras de explotar tanto a las personas como a la tierra. Entonces también considero que obviamente hay que actuar globalmente, pero desde una mirada global, porque el problema no es solo de Menorca, el problema es un problema que tenemos todo el mundo. Es un problema que nos concierne a todos y también que no se puede hacer poco a poco. Yo entiendo de lo que se está hablando, de que se vienen épocas violentas, pero también considero que sin esa violencia, al final, eso es el motor de una revolución social, que al final es importante y es importante tener miedo, pero es importante entender esa violencia y utilizarla. Bueno, un montón de cosas, intento ser un poco rápida. Volviendo al miedo, sí, yo sí que tengo miedo y tengo miedo que se generalice el miedo. O sea, por ejemplo, yo creo que con el COVID el miedo se ha inoculado mucho y nos ha hecho replegarnos a cada quien en su casita heteropatriarcal, y entonces entre la casa y el Estado cada vez más vigilante, cada vez más policial y militarizado, además del servicio de las grandes empresas, se ha vaciado el espacio. O sea, creo que estamos en un momento de riesgo de vaciado de justo todo ese espacio de lo común de lo que estamos hablando. Que el miedo nos lleve eso, yo en mi casa con un Estado vigilante y entre medias nada, ¿no? Entonces, pero el miedo efectivamente puede ser si el miedo cambia de bando y el miedo no es lo que pueda venir, sino el miedo es que esto que tenemos da miedo. Entonces, si logramos que el miedo cambie de bando, a lo mejor podemos intentar construir otras cosas, ¿no? Y creo que, por ejemplo, en este caso de qué hacer, cómo jugar con el miedo, con esos sentimientos colectivos y con la violencia que comentaba la compañera, creo que ahí tenemos también otro debate sobre la violencia, qué llamamos violencia, qué violencias son legítimas, cuándo utilizarlas. Entonces, efectivamente, el debate sobre las violencias está ahí.
por ejemplo, ha habido partes del feminismo que han abogado por redistribuir la violencia. Entonces no vamos a tener miedo nosotras que nos tengan miedo a nosotras. No es mi planteamiento político, pero que tenemos un debate que hacer efectivamente sobre la violencia, la que nos viene, la que se puede gestar en la vida cotidiana y la que podamos o no utilizar, y a qué llamamos también violencia, porque violencia se puede llamar a ocupar ilegalmente un espacio. Nos llaman desde fuera violentos por hacer eso, cuando lo que estás es reapropiando para el común, por ejemplo. Entonces, sí, la violencia es otro gran tema por ahí. Y sobre, bueno, por ejemplo, yo me apunto a lo del túnel, no sé si la sentada o sea, entonces sería algo tan fácil como poner a 50 por hora en ese trozo. Sí, claro. Pero claro, a ver quién acepta ir a 50 por hora cuando todo el mundo quiere ir rápido, lejos. Para cruzar un Mercadal vas a ir a 50, te obligan a ir a 50. Debe ser casi más de 1 kilómetro. Pues lo mismo para cruzar el túnel, ¿no? ¿Por qué no se podría poner allí? Claro, lo que pasa es que eso es también como reconstruir nuestras expectativas de vida, es que la gente quiere ir rápido en el coche, entonces ya no es solo un problema de las instituciones públicas, sino que la gente montaría a lo mejor un pollo. Por ejemplo, yo que soy de Burgos, Gamonal, no sé si recordáis que fue un momento así de... Bueno, pues hubo un momento de levantamiento popular que estaba muy bien, pero había una parte muy grande de ese levantamiento que era porque a la gente le habían quitado plazas de aparcamiento. Y en asamblea decían lo de siempre hemos ido e iremos a comprar en coche. Entonces, ¿qué se está moviendo también ahí, no? Aquí también. Vale. Bueno, pues entonces esa transición energética, si no cambiamos como cosas de vida básicas, y esas cosas de vida básicas a lo mejor no es solo buena voluntad, sino que nos tenemos que obligar colectivamente, que no es que tenga que venir un Estado a obligarnos, sino que tomar la decisión colectiva de obligarnos, por ejemplo, a ir a 50 o a no ir en coche a comprar, ¿no? Y ya lo último, yo comentaba a la compañera cómo van perdiendo, cómo hacer sostenibles las iniciativas. No tengo ni idea, pero plantearía que creo que un elemento fundamental es que las iniciativas que pongamos en marcha respondan a necesidades concretas. Entonces, como que no nos las inventemos, que resuelvan cosas de la vida ya, porque además resolver cosas de la vida ya es esa resistencia primaria. Y eso es válido siempre y en sí mismo, y hay que darle un valor enorme. Entonces, que respondan a necesidades concretas, pero no como solo de otras. O sea, que no sea, yo creo, una iniciativa como buenista donde vamos a resolverle la vida a otra gente, sino que resuelvan necesidades propias también. Entonces, que resuelvan necesidades propias y de otras en común. Entonces, yo creo que ahí hay un cambio como grande también en cómo nos relacionamos a veces con personas que están en otras condiciones materiales de vida, etcétera. Pero bueno, más allá de eso, o sea, yo dudas tengo todas las del mundo. Te comentaba la compañera última que ha hablado entre lo local y lo global también. O sea, por ejemplo, la apuesta por el arraigo en el territorio está muy bien, pero no podemos pensar solo cada quien desde nuestro territorio. ¿Cómo hacemos estos debates más amplios, más globales? ¿Qué hacemos con el comercio internacional? O sea, tenemos unos follones enormes. O sea, ¿quién dijo que iba a ser fácil, no? Pero entonces, y ya lo último, como esto es muy complicado, por eso necesitamos ese diálogo horizontal de verdad. Que esté dispuesto a escuchar, a cambiar, a dar, a recibir, a cambiarse. Entonces, no tener miedo también a lo mejor acabar en un sitio distinto al que estamos ahora. O sea, que a lo mejor necesitamos ser alguienes diferentes a quienes somos, ¿no? Y que nos cambien también el resto. Entonces, yo creo que ese diálogo horizontal es como imprescindible para todo lo demás. Gràcies. Micro, tant jo, amb molt de gust i molt de plaer. Seguiríem, però els dijous i demà divendres. I hem de passar pel túnel de Ferreries, per la Ciutadella. A 50, Carla, a 50, anem a 50, a partir d'ara anem a 50. Bé, moltes gràcies a totes, a debò, penso que... Bé, gràcies sobretot a qui organitzau, a qui feis, a qui veniu, a qui ve, a qui va, a qui torna i a qui segueix. Gràcies. Com a associació volem donar les gràcies sobretot a Namaya, que hagi vingut, que sabem que va per tot el món i és un honor tenir-la aquí a Mercadal amb nosaltres, i a tots vosaltres també per haver vingut. Aquest cicle
hem fet s'ha acabat, però la veritat és que ens ha donat energies i ganes que trobem que ens hem de reunir ja perquè potser hem de tornar a armar poca altra cosa. És a dir, que us esperarem un altre dia si tenim energia.